This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Desde que el hombre aprendió a contar historias, ha habido relatos que se niegan a ser olvidados. Ecos que viajan desde tablillas de arcilla cubiertas de polvo, pergaminos escondidos en cuevas y páginas sagradas que aún hoy se leen con reverencia. Hablan de gigantes que caminaron entre nosotros. Seres caídos del cielo que, desobedeciendo al Creador, se mezclaron con las hijas de los hombres y engendraron una raza prohibida. La Biblia los nombra como Nefilim. Otras culturas los llamaron con distintos nombres, pero todas coinciden en algo: no eran como nosotros. Eran híbridos, una unión impía de lo divino y lo humano, cuya huella ni el diluvio logró borrar del todo. ¿Quiénes eran realmente? ¿Bestias de carne y hueso, símbolos de una corrupción espiritual, o quizá algo más peligroso, algo que aún respira en lo oculto de nuestra historia? Lo inquietante es que estos relatos no están enterrados en el pasado. Surgen en ruinas arqueológicas, en leyendas de culturas separadas por océanos, en teorías que desafían la ciencia, la religión y hasta nuestra propia identidad. Y cada vez que aparecen, abren la misma y perturbadora pregunta: ¿y si los Nefilim nunca desaparecieron? Prepárate, porque lo que descubrirás a continuación no es un simple relato, sino un viaje que conecta la Biblia, los textos prohibidos y los mitos de civilizaciones perdidas. Un viaje que podría cambiar para siempre la forma en que entendemos quiénes somos, y quienes caminan todavía entre nosotros. ¿Alguna vez pensaste que en tus venas podría correr la herencia de los Nefilim? Sí, así como oyes, y no es broma. En 1911, los titulares de varios periódicos anunciaron un hallazgo sorprendente. En una caverna cercana a Lovelock, Nevada, se encontraron restos óseos de proporciones colosales, algunos de más de 9 pies de estatura. Sin embargo, casi con la misma rapidez con la que aparecieron, se desvanecieron de la vista pública. Pero aquella no fue la primera vez. Desde colinas artificiales hasta valles enteros, se han desenterrado vestigios de gigantes, registrados en fotografías y documentos que con el tiempo fueron borrados de la historia oficial, como si alguien deseara mantenerlos ocultos. Y aquí surge la pregunta: ¿por qué? Si quieres la respuesta, prepárate para un viaje profundo. La narrativa aceptada por la historia nos remonta a eras remotas, más allá de lo que la memoria humana alcanza a imaginar. ¿Esos huesos colosales de dónde provenían realmente? ¿Y si fueran rastros de los descendientes de los antiguos Nefilim? ¿Y si aquello fuera cierto? ¿Cómo sobrevivieron después del diluvio universal, cuando supuestamente toda su estirpe debía haber desaparecido? Ese es el misterio que exploraremos juntos en este nuevo episodio. Sean bienvenidos a este nuevo capítulo. Comencemos nuestro viaje regresando al texto que lo inició todo, la Biblia. En el libro del Génesis, capítulo 6 versículos del 1 al 2 y el 4, se narra: cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y nacieron sus hijas, los hijos de Dios vieron la belleza de ellas y tomaron por esposas a quienes desearon. En aquellos tiempos y también después, los Nefilim estaban presentes en la tierra, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron descendencia. De esa unión surgieron los héroes antiguos, los hombres de renombre. En aquellos tiempos remotos se tejía una unión prohibida entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Según explican numerosos estudiosos, estos hijos de Dios eran en realidad ángeles caídos enviados a cumplir una misión en la tierra. Pero durante su estadía, se dejaron seducir por la hermosura irresistible de las mujeres humanas y se apartaron de su propósito. Incapaces de contenerse, tomaron esposas entre las hijas de los hombres y de esa unión nacieron criaturas que no eran del todo humanas ni del todo espirituales. Así surgieron los Nefilim, híbridos impíos fruto de un linaje imposible. ¿Qué podía esperarse de la mezcla entre lo mortal y lo inmortal? Ciertamente, no un niño común. Las mujeres engendraron gigantes, seres de estatura colosal, con una fuerza desmedida y un corazón inclinado hacia la maldad. Su presencia en la tierra no solo inspiraba temor, sino que también trajo gran sufrimiento a la humanidad. En Génesis 6:17 se relata cómo el Creador habló con Noé y le advirtió: traeré un diluvio que cubrirá toda la tierra y destruirá a todo ser viviente bajo los cielos.
todo lo que respire dejará de existir. Después de este anuncio, instruyó a Noé en los detalles de la construcción del arca, el único refugio frente a la catástrofe que se avecinaba. Cuando la obra estuvo finalizada, el diluvio arrasó con todo vestigio de vida, excepto con aquellos resguardados en el arca. Sin embargo, siglos más tarde, las páginas de la Biblia nos sorprenden con un hecho desconcertante. Allí aparece Goliat de Gat, un guerrero filisteo que disfrutaba humillando al ejército de Israel y sembrando terror en sus filas. Pero Goliat no era un soldado cualquiera. Se trataba de un coloso cuya estatura alcanzaba cerca de 9 pies y 9 pulgadas, algo que lo convertía en una figura aterradora, difícil de enfrentar incluso con la mirada. La escritura misma lo describe como un gigante que desafió a los israelitas durante mucho tiempo, lo que despierta una inquietud inevitable. ¿Cómo era posible que un ser así existiera después del diluvio, si supuestamente los Nepilim habían desaparecido? La pregunta queda en el aire, resonando con fuerza. ¿Realmente fue exterminada la línea de sangre de los Nepilim o sobrevivió de alguna manera más allá de las aguas del gran juicio? Imagina la escena. La lluvia golpea con furia, y las aguas crecen hasta cubrir ciudades, templos y todo vestigio de la civilización. En medio de ese océano infinito, un solo navío resiste, el Arca de Noé. A bordo viaja lo que queda de una humanidad considerada pura, flotando sobre un mundo condenado a ser purificado. Pero bajo la superficie de este plan divino podría esconderse una fisura, una grieta en el diseño celestial. ¿Y si dentro del arca viajaba alguien que aún llevaba consigo la herencia prohibida? ¿Y si la sangre de los Nepilim se filtró en secreto al refugio que debía borrar su existencia? El libro de Yase, un antiguo texto hebreo, ofrece un detalle intrigante. Allí se menciona que los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, ya estaban casados antes de que el arca se construyera. Sin embargo, nada se dice sobre sus esposas. No conocemos sus nombres, su genealogía ni sus orígenes. Solo sabemos que eran 3 mujeres desconocidas que también subieron a bordo. Esto abre una posibilidad inquietante. Una o más de ellas pudo haber llevado en su sangre una huella diluida de los Nepilim. Tal vez no eran gigantes, pero sí portadoras de un legado que sobreviviría al cataclismo. Piensa en esto. Antes del diluvio hubo innumerables uniones entre ángeles caídos y mujeres humanas. Algunos comentarios rabínicos incluso sugieren que la esposa de Cam descendía de una de estas uniones prohibidas. Y si no fue solo ella, sino también las esposas de Sem y Jafet, el panorama cambia por completo. El arca no habría sido solo el refugio de una familia justa, sino también el vehículo que transportó la línea que Dios quiso erradicar. Aquí entra en juego la dilución genética. Los rasgos no desaparecen en una sola generación. Si el ADN de los Nepilim sobrevivió, aunque en mínimas proporciones, pudo transmitirse de forma silenciosa a lo largo de los siglos. Y a veces, reaparecer. Se manifiesta en cuerpos anormalmente altos, en fuerzas extraordinarias o en comportamientos extraños que desafían lo humano. Quizá el diluvio no borró a los Nepilim. Tal vez solo reinició su historia. Y la teoría gana fuerza cuando miramos lo ocurrido después del diluvio. En Génesis capítulo 9, se nos cuenta que Cam, el hijo menor de Noé, vio la desnudez de su padre mientras éste estaba ebrio. No solo la presenció, sino que también se lo contó a sus hermanos. Cuando Noé despertó y supo lo ocurrido, su ira fue implacable. No maldijo directamente a Cam, sino a su hijo Canaán. Maldito sea Canaán, será el siervo más bajo de sus hermanos. Un castigo desproporcionado frente a lo que parece una falta menor. Esto sugiere que detrás de aquella maldición había algo más profundo, algo oculto que la Biblia deja apenas insinuado. Para muchos investigadores, la famosa maldición de Noé sobre Canaán no fue un simple castigo por falta de respeto. Detrás de esas palabras se esconde algo mucho más inquietante: la posible contaminación de un linaje marcado por la sangre de los Nepilim. Parece increíble, pero las huellas del misterio aparecen siglos más tarde. Los descendientes de Canaán dieron origen a pueblos que, de acuerdo con la tradición, engendraron nuevamente gigantes. Así lo registran las escrituras cuando los hijos de Israel se enfrentaron a tribus como los Anakim y los Refaim, ambos señalados como herederos directos de los antiguos cananeos. El relato alcanza un punto clave cuando Moisés envió espías a inspeccionar la tierra prometida. El informe que trajeron de regreso fue estremecedor. En el libro de Números capítulo 13, versículos 31 al 33, los espías afirmaron:
No podremos atacar a esa gente, son mucho más fuertes que nosotros. Y continuaron difundiendo un mensaje aterrador. La tierra que exploramos devora a quienes la habitan. Toda la población que vimos era de gran tamaño. Allí vimos a los Nepilim. Los descendientes de Anak provienen de los Nepilim. Ante sus ojos, nos sentíamos como langostas, y así les parecíamos también a ellos. ¿Escuchaste bien? Dijeron allí vimos a los Nepilim. Y estos siglos después del diluvio, el mismo que debía borrar a esos seres de la faz de la tierra. Sin embargo, el testimonio de los espías fue claro. Los hijos de Anak, descendientes de los Nepilim, habitaban la tierra de Canaán, la misma tierra asociada a Cam y a la maldición que pesaba sobre su descendencia. ¿Y si esa maldición no fue aleatoria? Tal vez lo que Noé señaló fue la revelación de un linaje oculto, un gen latente transmitido a través de la esposa de Cam. Y quizás, a través de los siglos, ese legado impuro se manifestó de nuevo. ¿Será coincidencia que Canaán se convirtiera en la cuna de gigantes? ¿O acaso el ADN de los Nepilim, preservado en el arca, encontró terreno fértil para renacer? Y claro, esta hipótesis suena a blasfemia para muchos. ¿Cómo aceptar que de la descendencia de Noé descrita en Génesis 6:9 como perfecta en sus generaciones pudiera brotar semejante corrupción? El texto asegura que en Noé no había mancha alguna, ni en su linaje ni en su vida. Pero la ira de Dios hacia la unión impía entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres fue intensa, y esa indignación se plasma incluso en escritos fuera del canon, como el libro de Enoc. Allí se describe con mayor claridad la furia divina contra aquellos que desafiaron las leyes del cielo y dieron origen a una raza prohibida. En el libro de Enoc, capítulo 10, versículos del 11 al 13, encontramos un pasaje estremecedor. El Señor dijo a Miguel, a Gabriel, a Rafael y a Sariel: atad a Azazel y a sus compañeros, aquellos que se corrompieron al unirse con mujeres y se mancharon con toda clase de impureza. Y cuando sus hijos se maten unos a otros y ellos presencien la ruina de sus descendientes, atadlos firmemente por 70 generaciones en los valles de la tierra, hasta el día del juicio, cuando llegue el fin eterno. Así de indignado estaba el Altísimo ante la unión prohibida entre los ángeles caídos y las mujeres de la tierra. Una ira tan profunda que nos lleva a una pregunta inevitable. Si Dios estaba tan determinado a erradicar a los Nepilim, ¿por qué habría permitido que quedara algún rastro de ellos tras el diluvio? La respuesta lógica sería: ninguno. Dejar sobrevivientes habría significado convertir el diluvio en un fracaso, en una purificación incompleta. La inundación fue concebida como un reinicio total, no como una limpieza parcial. Y muchos argumentan que si las esposas de los hijos de Noé hubieran estado contaminadas, Dios mismo las habría excluido del arca, pues quienes hubieron fueron escogidos con precisión por su pureza. Por ello, para algunos, la idea de que los Nepilim sobrevivieron gracias al arca pierde fuerza. Pero entonces surge el misterio: si la teoría es falsa, ¿cómo explicar la aparición de gigantes después del diluvio? ¿Cómo entender la existencia de Goliat o del rey Og de Basán? Tal vez la corrupción no regresó a través del arca. Quizá nunca se fue del todo. Si los Nepilim no sobrevivieron a las aguas, alguien debió haberlos traído de vuelta. Y aquí entra en juego la segunda teoría, la hipótesis de una segunda incursión. Según los textos apócrifos como Enoc y el libro de los Jubileos, un grupo de seres celestiales conocidos como los vigilantes descendió a la tierra antes del diluvio. Como ya hemos visto, estos vigilantes se sintieron atraídos por las hijas de los hombres, tomaron esposas humanas y engendraron híbridos. Pero no se limitaron a eso, también transmitieron conocimientos prohibidos que corrompieron la creación. El diluvio fue el juicio que debía borrar sus actos, y sin embargo, algo no encaja. En Enoc 10:9 leemos: destruye a los hijos de la fornicación y a los hijos de los vigilantes de entre los hombres. Haz que se enfrenten unos contra otros para que mueran en 10 batallas, pues no tendrán largos días. Esto sugiere que no todos fueron destruidos por el diluvio. Algunos murieron en guerras entre ellos, pero no necesariamente todos fueron erradicados ni encerrados. La hipótesis de la segunda invasión plantea que, tras el diluvio, un nuevo grupo de vigilantes descendió a la tierra, repitiendo las uniones impías con mujeres humanas y reiniciando la corrupción genética. Eso explicaría por qué, siglos después, los espías enviados por Moisés regresaron con un informe aterrador en Números 13. Vimos allí a los Nepilim, los descendientes de Anak.
Ante ellos, nos veíamos como langostas, y así les parecíamos también a ellos. De igual modo, explicaría la abundancia de tribus de gigantes en Canaán. Refaim, Emim y Samsumim, pueblos cuya presencia resulta imposible de conciliar si todo hubiese terminado en las aguas del diluvio. Si realmente hubo una segunda rebelión angelical, entonces los Nepilim no lograron sobrevivir al diluvio, más bien, fueron recreados. Y si esta idea te resulta sorprendente, piénsalo mejor, la Biblia no es el único texto que insinúa un regreso de los híbridos. En la antigua Mesopotamia se hablaba de los Apcayu, sabios mitad divinos y mitad humanos que, según los relatos, trajeron la civilización a los hombres tras un gran diluvio. Su historia guarda un inquietante paralelismo con los vigilantes. Descendían de los dioses, tomaron esposas humanas y, como castigo, fueron condenados por la deidad suprema, Enlil. Pero lo perturbador es que, después del diluvio, aparecieron nuevos Apcayu, una segunda oleada de híbridos. El mito menciona también a Enki, el dios embaucador de la sabiduría. Fue él quien desafió los designios del cielo para entregar conocimientos prohibidos a la humanidad. En algunas versiones sobrevivió al diluvio, en otras simplemente regresó después. Sea como sea, la misma idea se repite una y otra vez en culturas antiguas: un mundo destruido por las aguas, seguido por el retorno de seres divinos. ¿Qué pasaría si lo mismo ocurrió con los Nepilim? Claro, existe un obstáculo en esta teoría. El libro de Enoc asegura que los vigilantes originales fueron encadenados bajo tierra hasta el día del juicio. Algunos fueron arrojados a un abismo oscuro, custodiados por arcángeles. Si esto es verdad, ¿cómo habrían podido volver? Aquí los investigadores se dividen. Algunos sostienen que nunca hubo más de una rebelión, que los gigantes posteriores al diluvio, como los cananeos o el mismo Goliat, son el fruto de líneas genéticas que lograron sobrevivir. Otros creen que solo los líderes de los vigilantes fueron encarcelados, mientras los rebeldes de menor rango quedaron libres para continuar su obra. Y hay quienes sugieren algo aún más aterrador: que nuevos ángeles caídos después del diluvio se unieron a la causa de Satanás y retomaron la corrupción donde sus predecesores la habían dejado. Pero hay otra posibilidad más siniestra aún. Imagina la escena: la tierra en guerra, la humanidad huyendo, buscando rutas de escape. Algunos recurrirían a pasaportes y barcos, otros a caminos ocultos. Para una raza híbrida como los Nepilim, la ruta de escape podría haber sido subterránea. Existen teóricos que sostienen que los Nepilim no fueron exterminados, sino que se refugiaron bajo la superficie del planeta, en cavernas, túneles interminables o incluso en lo que muchas culturas llaman la tierra hueca. La idea de gigantes ocultos bajo tierra es universal. En las tradiciones tibetanas e hindúes se menciona Chambala, un reino secreto escondido bajo el Himalaya. En el mito de Agartha popular en el siglo XIX, se describe un submundo gobernado por seres de gran tamaño y sabiduría. ¿Crees que son coincidencias dispersas o fragmentos de una misma verdad? Si los descendientes de los Nepilim escaparon al único lugar donde las aguas del diluvio no podían alcanzarlos, las piezas comienzan a encajar. Y esto se vuelve aún más inquietante con lo ocurrido en Nevada. En Lovelock, cerca del río Humboldt, una pequeña cueva se convirtió en el epicentro de una de las controversias arqueológicas más extrañas de Norteamérica. En 1911, mineros que excavaban guano hallaron miles de artefactos: cestas, herramientas, huesos y algo más, restos esqueléticos de tamaño colosal. Los primeros informes hablaban de individuos que superaban los 9 pies de altura, algunos con mechones de cabello rojo aún adheridos al cráneo. La noticia recorrió los periódicos de la época. En 1931, el Nevada State Journal informó del hallazgo de 2 esqueletos adicionales, uno de 8 pies y otro de más de 10, encontrados en antiguos lechos del lago. Museos locales, como el Museo Humboldt, llegaron a exhibir sandalias gigantes y fragmentos óseos. Pero con el tiempo, los restos comenzaron a desaparecer misteriosamente. Algunos dicen que fueron entregados al Smithsonian y jamás se volvieron a ver. La chispa de la conspiración había encendido un fuego que hasta hoy aún arde. ¿Y si todo esto hubiera sido encubierto? Si un gobierno quisiera mantener la narrativa oficial de que los gigantes jamás existieron, no sería extraño que cualquier historia sobre su hallazgo fuese rápidamente silenciada. Porque, claro, si un esqueleto de más de 9 pies fuese confirmado públicamente, historia
ciencia e incluso teología tendrían que reescribirse desde cero. Y eso es un precio demasiado alto para los que detentan el poder. La arqueología convencional, sin embargo, tiene otra postura. Afirma que los descubrimientos de Lovelock son simples exageraciones, malas interpretaciones o incluso fraudes. Los cráneos gigantes, dicen, no eran más que restos de nativos americanos de gran tamaño o deformados por narraciones distorsionadas. En 2014, el propio Smithsonian negó oficialmente haber tenido en su poder esqueletos gigantes de Nevada o de cualquier otro lugar. Y las pruebas de ADN realizadas en momias de cabello rojo halladas en Perú alguna vez señaladas como descendientes de los Nepilim no mostraron nada fuera de lo humano común. Ningún análisis científico ha logrado documentar un esqueleto auténtico de más de 8 pies de altura, revisado y confirmado por pares académicos. Y sin embargo, las historias no mueren. Siguen apareciendo, se repiten, evolucionan con el tiempo. Entonces, si no hay nada de verdad, ¿por qué tantas culturas insisten en que sí lo hay? Aquí entra una hipótesis más inquietante. ¿Y si los Nepilim nunca fueron completamente físicos? ¿Qué pasaría si no fueran solo híbridos de carne y hueso, sino también entidades espirituales? Seres conscientes, no limitados por la muerte, el agua o la descomposición. En ese caso, no habrían sobrevivido al diluvio por genética, sino por naturaleza. Porque no puedes ahogar un espíritu. El libro de Enoc y ciertos textos místicos judíos sugieren precisamente eso, que los cuerpos de los Nepilim fueron destruidos, pero sus espíritus quedaron vagando por la tierra, convertidos en presencias errantes y hostiles. Y esto encaja con la descripción de los demonios en múltiples tradiciones, entidades desencarnadas que buscan anfitriones. Desde esta perspectiva, los Nepilim nunca desaparecieron. Siguen activos, invisibles, infiltrándose en la humanidad a través de posesión o influencia. Sus huellas serían el control, la manipulación, la crueldad, pero también un carisma extraño, casi sobrenatural. Y esto no se queda en la Biblia. Textos de exorcismos sumerios, la teología cristiana de la liberación e incluso relatos modernos de abducciones extrañas parecen hablar del mismo patrón. Inteligencias que se adhieren al ser humano desde las sombras. Ahora imagina otra posibilidad. ¿Qué pasaría si la influencia de los Nepilim no requiriera una posesión directa, sino que estuviera grabada en lo más profundo de nosotros? Algunos investigadores miran al campo emergente de la memoria genética. La idea de que no solo heredamos rasgos físicos, sino también traumas, miedos y patrones de conducta a través de generaciones. Si aplicamos esto a los Nepilim, incluso si su ADN no permaneció intacto, quizá lo hicieron sus impulsos. La obsesión por el poder, la atracción hacia el conocimiento prohibido, la rebelión contra lo divino. ¿No es acaso eso lo que vemos reflejado en la humanidad hasta hoy? Nuestra fascinación con los gigantes, con los híbridos, con el transhumanismo. Nuestro deseo constante de ser más de lo que somos, incluso de convertirnos en dioses. Tal vez los Nepilim no solo habiten nuestras leyendas. Tal vez estén susurrando dentro de nuestra mente, influyendo en nuestro comportamiento y en nuestra historia. Y la ciencia, claro está, que descarta esta posibilidad. No existe un marco comprobado para hablar de genética espiritual o de conciencia transmitida entre generaciones. Se considera pseudociencia, un mito relegado a la superstición. Pero en comunidades religiosas y paranormales, las historias de maldiciones ancestrales, linajes oscuros y espíritus familiares son tomadas muy en serio. Y cuanto más sobreviven estas leyendas en distintas culturas, más difícil resulta ignorarlas. Quizá los Nepilim nunca se fueron, tal vez solo cambiaron de forma. La pregunta queda abierta: ¿qué teoría te parece más convincente? ¿La fuga subterránea, la segunda incursión o una presencia espiritual que aún nos acompaña? Déjanos tu respuesta y comparte tu opinión. Y si este misterio te hizo pensar, no te pierdas nuestro episodio sobre los vigilantes, porque ahí es donde todo comienza. Mantén la mente abierta, y hasta que volvamos a encontrarnos. Antes de concluir, es importante dejar algo claro: gran parte de lo que hemos explorado aquí no está relatado íntegramente en la Biblia. Lo que hemos hecho es trazar conexiones, comparar escrituras antiguas y reunir leyendas, tradiciones y textos apócrifos que buscan arrojar luz sobre un misterio que apenas se insinúa en las sagradas escrituras. La Biblia nos entrega fragmentos, menciona a los Nepilim, relata el diluvio, habla de Goliat y de pueblos de gran estatura.
pero lo demás proviene de escritos como el libro de Enoc, Jubileos, de la tradición judía, de los relatos mesopotámicos y de culturas ancestrales que parecieran hablar del mismo patrón bajo diferentes nombres. Estas similitudes no son casualidad, al contrario, nos invitan a reflexionar sobre cómo distintas civilizaciones, en lugares y tiempos muy lejanos entre sí, transmitieron historias que resuenan con ecos comunes, seres divinos mezclándose con los hombres, diluvios que purifican la tierra y el regreso de conocimientos prohibidos que cambian la historia de la humanidad. Ahora bien, más allá de si los Nepilim caminaron realmente sobre la tierra o si solo existen como símbolos, queda la enseñanza. Porque este relato, con toda su carga de misterio, refleja algo profundamente humano. Nuestra constante lucha entre lo divino y lo corrupto, entre el deseo de elevarnos y la tentación de destruirnos. Tal vez los Nepilim no sean únicamente gigantes perdidos en el tiempo, sino un espejo de nuestros propios excesos. Un recordatorio de lo que ocurre cuando la sabiduría se tuerce en arrogancia, cuando la fuerza se convierte en opresión, cuando el conocimiento se busca sin medida ni propósito. En última instancia, el relato nos confronta con una pregunta eterna. ¿Qué estamos construyendo con nuestra propia herencia? ¿Seguiremos repitiendo los errores del pasado, o aprenderemos a usarlos como advertencia para un futuro diferente? Mantén la mente abierta y el corazón aún más, porque los verdaderos gigantes quizá no estén afuera, sino dentro de nosotros. Si quieres que haga un video sobre la relación de los Nefilim, los Anunnaki y la humanidad, comenta la palabra Anunnaki y emprendamos ese viaje juntos. Yo creo en un Dios vivo y creador, que nos ama más que nadie en este mundo. Pero la pregunta para ti es, ¿y tú, qué crees? What is natural? When you read natural flavors on a label, most people don't realize it's often not real food at all. Those hidden ingredients quietly work against how your body feels and functions over time. That's why Just Ingredients uses only real food ingredients, so you know exactly what you're putting in your body. Stop guessing. Start knowing at justingredients.us.